Muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien hoy les vamos a hablar de el podcast de las ratas del cementerio, de las curiosidades de Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Estoy con mi compañera Rocío Anaí, mi compañero Claudio André, mi compañero Renato Emilio y mi compañero Eduardo Más y su servidor Ramón Jesús Villarreal Maciel. Y pues bueno, para empezar el podcast, primero que nada les quiero preguntar qué les pareció, qué opinan del episodio. Pues me pareció Pues interesante. A mí en lo personal me gustó mucho, no me esperaba el final, pero al final fue muy sorpresivo. La verdad, a mí sinceramente no me gustó, me pareció, bueno, ya después de ver el primer capítulo, me pareció como una copia o algo muy, no una copia, pero tenía como la misma base de una persona que debe dinero, hace lo que sea para pagar y al final le va mal. O sea, me pareció como la misma premisa que el primer capítulo. Me pareció algo predecible y en general aburrido. Siento que toda la parte en la que se mete el agujero para buscar el cuerpo, no sé, la sentí como relleno, como muy, como que quisieron hacer un thriller así como de terror y suspenso, pero a mí la verdad me dio risa. No sé qué opinan ustedes. Yo siento que la historia sí tenía potencial, pero así justamente lo que dices, siento que meter tantas escenas tan incoherentes la hizo muy aburrida y que se sintiera en vez de como que el suspenso se sintiera como que más, como que ay ya, que pasa en la siguiente escena o así. yo Sí, siento que fue la trama se desarrolló de una manera muy lenta, este, y pues hasta cierto punto se volvió algo como tedioso. sí, me pareció algunas escenas como incómodas de ver, como que no se disfrutaba del todo, pero Yo pues siento que bueno. mucho tiene que ver la producción que hicieron, la producción que pudo haber detrás de las escenas. Y sí, yo siento que la historia sí tenía como potencial y si lo hubieran trabajado de distintas formas, a lo mejor hubiera sido más interesante, pero definitivamente la producción no ayudó para nada. Sí, pues a final de cuentas es una adaptación de una historia que ya existía hace tiempo, pero sí creo que pues no la adaptaron muy bien. Ahora sí, analizando más a fondo, pues, ¿qué les parece si hablamos del arco del personaje? ¿Cómo fue todo su desarrollo dentro del relato? ¿Qué me pueden decir? Yo digo que su comienzo fue sorpresivo, porque te lo mostraban como si fuera alguien de autoridad, pero al final terminó siendo alguien débil que hacía lo mismo que a los que detuvo. Sí, bueno, se nos presenta al principio como el que cuidaba el cementerio, pero pues rápidamente vimos que no. Y al entregar las joyas que robó por primera vez, también se nos presenta como alguien culto o inteligente, o que al menos aparentaba serlo, ya que dijo que él leía y sabía mucho de historia y explicó sobre que las ratas venían de otros países, de incluso otros continentes, que sabía sobre la iglesia negra y sobre lo que llegaban a hacer estas ratas. Entonces, pues creo que el personaje, pues no era por así decirlo alguien culto, era alguien que por lo menos leía y pues era o aparentaba ser inteligente. Pues de ahí empiezas a dudar porque demostró que él sacrificaba todo, o sea, toda su vida con tal de obtener dinero para seguir viviendo y pagar sus deudas. Y eso al final le terminó costando su vida. Ajá, pues sí.
Como ya dije antes, pues igual que el primer capítulo de la serie, pues era alguien que tenía deudas. No se nos menciona muy bien cómo llegó a tener esas deudas, cómo es que se llegó a endeudar, ni muy bien a quién le debía dinero, pero pues eso nos habla un poco más del personaje. Y luego cuando fue con el doctor a la morgue, pues se veía muy desesperado, ¿no? Ahí se ve como la frustración del personaje que menciona que era una situación de vida o muerte. Ahí se ve pues claramente que él está desesperado porque sabe que si no logra conseguir su dinero pues lo van a matar. Y luego se hace lo que yo creo que es una referencia a una historia que existía que se llama el elixir del diablo. Bueno, los elixires del diablo. Cuando le ofrece un frasquito al doctor yo pensaba al principio que era sangre, porque bueno, me hizo sentido que fuera sangre de personas muertas, porque pues como robaba en el cementerio pues la podía obtener, y porque el frasquito se veía como que oscuro, entonces dije no, pues es sangre. Pero luego pues dije no, pues él trabaja en la morgue y pues trabaja con cadáveres, pues no puede ser sangre. Pero pues sí me parece que es una referencia a este relato de los elixires del diablo. Y pues qué más me dicen ustedes, porque yo ya hablé mucho. Fíjate que me mencionas, yo no me imagino, o sea, no pensé que fuera algo relevante lo que le daba. Yo pensaba que era una especie de licor o algo así para simplemente poder hablar mejor con él, como que estuviera bajo la influencia de algún tipo de alcohol o algo por el estilo. Y no llegué a pensar que fuera algo más. Bueno, sí creo que sí la sobreanalicé la escena. Pero también eso nos hace ver que el personaje era una persona pues al menos preparada, ¿no? O que preveía las situaciones, ya que desde antes de que el doctor le pidiera la sustancia, él ya la tenía, ya venía preparado. También nos habla de que pues él iba por todo, ¿no? O sea, él al entrar a la morgue con el doctor, él no iba esperando, no, o sea, él quería entrar sí o sí y pues ya venía preparado, lo que nos sabe que pues también de la misma desesperación o lo que lo hizo prepararse para sí o sí poder entrar a la morgue y poder analizar los cuerpos con la esperanza de encontrar algo que le sirviera, ¿no? Yo creo que esa parte del personaje se nos viene presentando desde el inicio del capítulo, ¿no? Porque pues justamente como decían hace un rato, el hecho de que se presentara como el guardia cuando no era el guardia nos muestra una persona astuta, una persona que de cierta forma, de formas y vías más fáciles obtiene lo que quiere. Entonces, yo creo que sí es una persona inteligente, astuta, que prevé lo que puede pasar, ¿no? No sé, siento que sí se nos planteó desde el principio un personaje de esta magnitud. Pero eso que decías que él prevé, él se iba preparado para encontrarse con las ratas, pero nunca esperaba encontrarse con una rata gigante. Eso fue sorpresivo. Y al final terminó dudando, que ya no le quedó de otra. Pues sí, pero yo creo que incluso él sí como que podía llegar a intuir que había algo más grande, porque si te das cuenta cuando está hablando con el que le está pagando, él mismo hace referencia de que no sé a qué cuerpo grande estén sirviendo las ratas o estén como alimentando, y a lo mejor él se refería a que no sabía qué tan grande era la, vamos a llamarle, comunidad de ratas, pero yo siento que él sí intuía que había algo más allá adentro que a lo que alimentaban las ratas, ¿no? Pues sí, creo que él sí intuía, porque también pues muestra su desesperación, ¿no? Al principio cuando le dicen que la joya que robó no era de plata, era de no creo que otro material,
que empezó a decir que las ratas eran muy inteligentes y que robaban y, o sea, se ven en la actuación que, pues al menos yo creo que es lo más destacable del episodio, la actuación de Mason, porque pues yo creo que es lo más decente, que se nota la desesperación en su cara de que él dice, es que las ratas son inteligentes y me están quitando mi trabajo. O sea, yo creo que él sí llegaba a sospechar, pero no sabía la magnitud ni que iba a haber una rata grandota ahí en los túneles. Una de las escenas que era más grotesca una de las que era más grotesca del episodio fue cuando al aparecer la rata de gran tamaño fue aplastada, lo que pues ocasionó que se muriera. Sí, hay un poco de discordancia de lo que nos presentan al principio de Leto. Nos llevan de elementos que no necesariamente interactúan con el final del episodio, porque nos muestran primero las ratas y nos muestran la iglesia negra, pero no tiene en sí una relación con la rata grande. Entonces pierde un poco el sentido de mostrarnos esos elementos. No sabemos si tiene que ver algo lo de la iglesia negra con lo de las ratas, o si es algo más, por ejemplo, un zombie, y eso que tiene relación con la rata. Entonces pierde un poco el hilo del capítulo porque no sabemos qué es lo que estamos viendo. Y tienes razón, ¿no? Al principio sí mencionó la iglesia negra, pero como que nos hizo mucho énfasis en eso y luego, o sea, pasan de un laberinto de ratas grandotas y que se roban cosas a supuestamente la iglesia negra, pues como que no tiene sentido, pero creo yo que se puede llegar a relacionar un poquito. Lo que yo entendí fue como que las ratas de algún modo, como que, por así decirlo, trabajaban para la iglesia negra, porque si te das cuenta la espada que robaron las ratas que estaba con el cadáver aparece en la cueva de la iglesia negra, lo que nos da a entender que las ratas robaban las joyas y los materiales preciados y los llevaban a la iglesia negra. Y pues entonces lo que yo entendí fue que como que pues las ratas, aunque no se muestra explícitamente, es más como implícito, o sea, no lo muestran tal cual, se da a entender que como que las ratas, por así decirlo, trabajan o sirven a la iglesia negra, o al menos eso fue lo que yo interpreté, porque si no, entonces no tendría sentido que lo que se robaron las ratas apareciera en la iglesia negra. Creo yo que esa es como la función de las ratas, pero sí, o sea, no se muestra de una forma muy explícita y sí queda un poco como pues sin explicar, ¿no? Sí, porque nos Sí, muestran nos hacen esta referencia a este Lovecraft con el monumento en la iglesia negra hacia Cthulhu y el dije de Cthulhu, pero no tiene realmente una relación importante con las ratas, porque las ratas pueden aún así existir aunque no exista este culto o esta iglesia negra, pero aún así nos muestran este culto. Entonces yo creo que nos dan un elemento que pudo haber sustituido y darle más sentido a las ratas y no haber una discordancia. Entonces, si cambiamos el culto negro y le apropiamos un sentido más a, por ejemplo, a la rata gigante, pudo haber tenido más sentido de que las ratas estuvieran robando los cuerpos que el del mismo de la iglesia negra, porque no sabemos cuál es el verdadero fin de las ratas. Bueno, sí tienes razón, sí se presenta y no se explica, se llega a intuir, pero sí siento que eso del culto y de todas las gemas ahí juntas, como que fue un recurso malo que usaron para resolver momentáneamente
o lo que parecía resolver momentáneamente los problemas y la necesidad del personaje, que era pues conseguir las joyas. Y pues bueno, hablando ya, retomando el arco del personaje, cuando va el doctor a la morgue y ve el otro cuerpo que tenía los dientes de oro, pues ahí pasa de estar muy angustiado por conseguir el dinero a estar aliviado, ya que además de haber conseguido a alguien que tenía los dientes de oro, pues ya sabía dónde iba a estar y todo eso. Entonces pues pasa de estar muy, muy angustiado a ya estar como que más tranquilo. Y luego vemos cuando entra que roban el cuerpo y entra al laberinto, vemos que su salud mental se empieza a deteriorar. Fue algo que yo noté, porque primero empieza a vencer sus miedos. Al principio él mencionó que él tenía miedo a los espacios cerrados por un problema familiar que tuvo, no se explica, pero pues se ve la necesidad del personaje de conseguir eso, ya que a pesar de que él le tenía miedo a los espacios cerrados y que nunca se haya metido a los laberintos de las ratas, ahora vemos como si se metió, porque recordó que le dijeron que si no conseguía las gemas pues le iban a matar. Entonces vemos como por la desesperación que tenía de conseguir los objetos vence sus miedos y entra al laberinto. Creo yo que estos túneles, al ser un lugar oscuro, también es como una referencia a la salud mental del personaje, ya que al menos a mí me pareció que se empezó a volver loco, ya que pues como vemos le dispara a las ratas y por estar descuidado se dispara al mismo en el pie. Inmediatamente le dispara a una rata y la mata, y se ve cómo explota la rata, y él encerrado sin tener las gemas y con el pie disparado se empieza a reír, se empieza a burlar de una rata porque la mató, y eso se ve una risa así como muy desesperada y muy burlesca. Y o sea, ahí se ve cómo se empieza a deteriorar su salud mental, porque pues qué de sentido tiene burlarse de una rata que le disparaste y explotó cuando estás encerrado en un laberinto y estás lastimado del pie. O sea, ahí sí se ve mucho cómo se empieza a volver loco. Si te das cuenta, esa misma rata fue la que lo mordió al inicio del capítulo. Cuando está quitándole las gemas al primer cuerpo y que la rata los muerde y que ve cómo se van, es la misma rata, por eso se ríe. Pero yo creo que tienes un punto muy, muy válido en eso de que estaba como que deteriorándose su salud mental, porque él mismo empieza a tener pesadillas y a delirar con las ratas cuando está en su habitación, de que se va a dormir y sueña que se le caen las ratas encima. Yo creo que su misma claustrofobia y su mismo miedo a las mismas ratas y obsesión que tenía en ese momento, porque las ratas eran quienes le estaban quitando el trabajo a él, por algo así decirlo. Su obsesión y su mismo miedo a la claustrofobia pues hizo como que empezara a delirar de más, y cuando le disparara en el momento a la rata que la mordió en un principio, pues como que solito le empezó a dar risa y se empezó a volver ahí loquito. Pero bueno, volviendo al tema, sí, se ríe porque es la rata del inicio, o en eso fue lo que yo entendí, porque se ve muy claramente como que se distingue de las demás ratas tanto al inicio del capítulo como cuando le dispara. Sí, te van a entender que es como la misma rata. No sé, yo sí sentí que era como que la misma rata, porque se le queda viendo como que fijamente. Y además, o sea, en la parte donde está en su cama, como que la rata cayendo representa uno de sus miedos, que al final sí se hizo como realidad cuando ya se le empezaron a juntar todas las ratas encima. Algo parecido a eso. Fíjate que no me había fijado el detalle de la rata. Yo ahora que lo hice eso, pues no sé, pero creo que sí coincide, porque sí se hizo mucho énfasis como en, por así decirlo, la cara o la imagen de esa rata. O sea, se le mostró un primer plano a la rata desde que lo muerde hasta que le dispara. Entonces, que es que coinciden. Pues, ajá, sí coinciden las dos. Sí, que pues otra cosa que quiero mencionar es
los efectos especiales. Esa rata la verdad se veía muy falsa, se veía bien rara, como si fuera de plastilina, así un CGI muy barato, muy feo. También la ratota grandota se veía bien falsa, se parecía una botarga. Siento yo que hay en los aspectos Como de bien producción. animatrónica. Sí. La momia cuando en la escena cuando ya se le está quitando encima y la avienta, se ve como un muñeco, o sea, se ve bien falso. Y la no, momia la no me muestran gustó. acá muy una marionetota o como una No persona, sé, a pero mí me gustó. no sé, está bien raro. Nada. Y de hecho, si se dan cuenta, tampoco, o sea, como que no coincide la voz, porque vi el capítulo tanto en inglés como en español. Bueno, puse partes en inglés y en español. Y la voz no coincide, o sea, no da miedo. Simplemente da como Se ve cringe. como muy débil, como Sí, de miedo, como no, niño chillón. se ve hasta ridículo. O sea, para lo que es, Sí, o sea, comparado la con el trama, inglés, para lo que la debería inglés se ser ve el más ruda. impacto. Ajá, justo. Debería de ser más ruda la voz o más temerosa, no sé, Sí, la pero mostraron como muy ñoña. por eso mismo fue que yo les dije, siento que la historia tenía un poco más de potencial, por más repetitiva que haya sido la historia, tenía potencial. Simplemente siento que los efectos, tanto como que, sí, los efectos, los escenarios no dieron una, porque como tú también mencionas, los túneles, las escenas de los túneles se hacen eternas y ni siquiera coinciden los tramos que vemos en la imagen, en el plano, coinciden con lo que ha avanzado el personaje o cosas por el estilo. No sé, está muy... A mí no me gustó nada esa parte. Sí, como que uno mismo se desespera de que no sabes si se está regresando o si está adelantando o si está bajando, o sea, simplemente así que está todo revuelto y está como que se va haciendo más largo y cuando ya llega un punto donde cae más abajo, ahí te desesperas porque dices, no, pues cómo va a volver. Pues sí, Que en lo personal siento que confundió mucho. Exacto. y está como muy mal explicado. Y luego vemos que, pues a pesar de que tenía la momia persiguiéndolo y a la ratota, y que tenía un pie lastimado y que ya estaba loco, o sea, vemos que aún así logra subir, pero pues llegó a su misma tumba, ¿no? Eso también me pareció medio raro. Del momento en el que está en la cueva a cuando está en la tumba hay un Ahí corte confunde. bien extraño. Que sí me pareció muy mal hecho. Hay un Sí, o corte sea, bien extraño que se como ve. que confunde. Sí, Y o al sea, es un principio vi así corte. como que pareciera, o sea, como si fuera, no sé, como un sueño, o sea, como si despertara un sueño, pero también parece como que logra llegar a otra tumba que las ratas ya quitaron el cuerpo de ahí y esta tumba está sellada. Sí, No sé si o me sea, explico, o sea, que llegó a otra tumba de alguien que ya se habían llevado las ratas. sí, ese corte del túnel a la tumba se me hizo muy extraño y como que quedó muy mal. Pero pues bueno, vemos que llega pues a la tumba y que se queda ahí muerto. Y pues al final se terminó cumpliendo como que su peor miedo, ¿no? Su pesadilla y de lo que estaba tratando de evitar, que es que pues terminara en el cementerio, ¿no? O sea, es como muy irónico, ¿no? Que estaba buscando sobrevivir y por buscar eso, pues terminó llegando a su muerte. Que se presentó de una forma muy rara, o sea, que de la nada ya aparece ahí, que le salen ratas de la boca. Pues me pareció como innecesario, muy mal explicado. Pero pues al final, vale, está buscando, al tratar de evadir algo, terminó buscando eso mismo. Yo siento que no tuvo coherencia el hecho de que al final vieron la luz porque se supone que era la luz de rebote de la linterna con la placa, pero cómo iba a llegar la placa ahí si había un hoyo. O sea, la placa estaba arriba. Entonces no me hizo nada de sentido que la luz como que se proyectara como si la placa estuviera en una pared lisa, pues, y cuando no es un hoyo y entras y está el ataúd y es lo que se supone que se refleja. No sé, no me hizo nada Pero no de explican, sentido. pero como que no explican que, o sea, si en la parte donde está como que llegando a la tumba, o sea, donde está la luz, no explican si está o sea, no se entiende si está subiendo o si está avanzando así de que horizontal.
No sé si me expliqué. Sí, no sé, estuvo muy raro. Y sobre todo también como que la escena esa que duró como unos 15 segundos de que nada más se veía él sufriendo con su cara ensangrentada. No sé, o sea, entiendo la idea, entiendo el concepto, pero siento que estaba muy mal hecho, o sea, era como vueltas innecesarias, no nos estaban dando a entender nada, no entendíamos por qué se supone que había llegado como que a un punto si se veía como enclaustrado, ya hasta después entiendes que es porque está en un ataúd, pero no hay coherencia de cómo es que llega ahí de esa forma, si se supone que no debió haber sido así, no sé. Y creo que el final estuvo muy desaprovechado. Y pues como tú dices, tenía potencial, pero pues por temas tanto de edición como eso de las ratas que están muy mal hechas, que se falta explicar cosas que a lo mejor se trataron de mostrar implícitamente, aún así no se logran entender tan fácil para el espectador, o de plano no se explican y están muy presentadas. Así que pues sí, siento que el final dejó a desear. Sinceramente yo me esperaba más para hacer una producción de Guillermo del Toro. Bueno, él no estuvo tal cual en la dirección, pero pues es una serie que supuestamente dirige Guillermo del Toro. Así que pues la verdad me esperaba más para hacer de él. Y pues ya retomando las preguntas que tenemos que responder, ¿cuáles son o cuáles ustedes consideran que son los discursos de este capítulo? Yo diría que no sacrifiques tu vida por dinero o algo así. O por lo material, ¿no? Sí. Sí, ándale, por lo material. Yo diría, no, al menos un discurso que yo encuentro y que también está presente en el primer capítulo de la serie, es pues nunca deber dinero, ¿no? O sea, siempre pagar tus deudas y menos deberle pues a gente peligrosa, pues como se nos presenta en este caso, que lo amenazaron con matarlo si no pagaba. Pero siento yo que ese es un discurso que está presente al menos en los primeros 2 capítulos, de no deber dinero y pues siempre tratar de pagar tus deudas. Y eso no Yo relacionado siento con que gente peligrosa. el tampoco no ser tan avaricioso, porque se hubiera ahorrado el problema de la momia si no hubiera querido a fuerzas el collar que tenía pues, el cadáver, ¿no? Siento que también la Y avaricia entró fácilmente un se la poco pudo ahí. haber dejado. Ajá, o sea, porque están de acuerdo que ya estaba en una tumba llena de joyas. Se pudo haber abastecido suficiente y nada más quedarse con el problema de la rata. Pero la avaricia le ganó y pues ahí ya se echó otro enemigo Pues sí, al más, por final así decirlo. tuvo que lidiar con la momia y con la rata. Y no tenía Exacto. escape. Exacto, como dicen, la avaricia rompe el saco. Tienes toda la razón. Ahí está el discurso, la avaricia rompe el saco. Exactamente. Mejor explicado no puede haber sido. Y pues, ¿qué otras cosas tenemos? Pues los realemas, ¿cuáles podrían identificar como realemas dentro de la historia? La espada del rey Jorge, ¿no? No se puede ver. Pues bueno, también pues la ciudad que era Salem, pues es una que sí existió, en verdad, que es donde no recuerdo bien si se menciona en el relato, creo que sí lo menciona al principio cuando dice que es guardián de X cementerio, pero pues la historia original está basada en Salem, perdón, que está en Oregón. Y pues sí, Salem, la ciudad sería, que es una ciudad costera, por eso se ven pues los pescados y que está cerca del muelle, ¿no? Ese también podría ser un realengo. El crucifijo cristiano va a tener su primera pesadilla, que le reza a Dios y hacen una toma en picada hacia él y el crucifijo. Sí, y también siento yo que otro sería al principio cuando él menciona, fue un guión que me gustó mucho, que dice que
el inicio de la civilización fue cuando empezaron a enterrar a los muertos, que pues es, es verdad, ¿no? Y que también les dijo que si desenterraban a los muertos, como que van a perder lo civilizado, ¿no? Que también me pareció como un relema, ¿no? El hacer el énfasis en cómo empezó o cómo se empezó a considerar civilización a la raza humana. Sí, tiene muchas razones. Sí. No le había puesto atención, fíjate. Para que veas. No le había Uno que es puesto cinéfilo. el énfasis que decía. Pero sí, tiene mucho sentido. Y bueno, mi temas y mitos, ¿qué me pueden decir? Bueno, como mi tema, como mito podría ser perfectamente esta rata gigante, enorme, come humanos. Yo, ¿cómo creció? Otro vendría siendo lo de la momia, ¿no? En sí, eso, pues, entra en esa categoría. Sí, podría ser. Y también no sé si entre como mito o como realema. No estoy muy bien informado, pero pues también el hecho de que se mencione y se muestre que existe la iglesia negra, pues podría ser uno de los dos. La verdad no sé si existe, a lo mejor sí, a lo mejor no. No estoy bien informado, pero pues si no existe, pues podría ser considerado como un mito. Y si sí existe, pues como un realema. Que pues la verdad no sabría decirle cuál es cuál. Tengo entendido que sí existe, es real. Es como un templo de adoración hacia un dios, puede ser como pagano en sí. Bueno, esta es la respuesta, entonces es un realema. ¿Y qué otras cosas les gustaría aportar? Pues la Yo verdad, empiezo con que no me gustó nada el capítulo. De verdad, no fue mi agrado. Sí, yo creo que No. nadie O sea, le como tú agradó. dices. O sea, como tú dices de que podía tener más potencial, pero lo desaprovecharon. Exactamente. siento que el episodio pudo ofrecer más, pero pues desgraciadamente pues no se aprovechó como debía y pues tuvo un mal resultado. Aunque creo que desde mi perspectiva, este, como lo del tema de los efectos visuales, por ejemplo, siento que se debe más bien al tiempo en conforme salían los episodios, ¿no? De que no era como que tanto tiempo para poder meterle en sí un poco más de producción. Y por eso pues siento que no se pudo lograr el resultado esperado, vaya. Pues sí. A mí el episodio me recuerda al meme del caballo que está dibujado. Y al principio, la parte que era del caballo está así de que súper bien dibujada, con un chorro de detalle. Y luego lo último está de que como un dibujo de un niño de kinder, así todo feo. Porque pues siento yo que el episodio comenzó, no se podría decir que bien, y terminó pues bastante mal. Entonces siento que pues, me recuerda ese meme, ¿no? Que empieza muy bien y que termina bien feo. Sí. Sí, es que insisto, o sea, el episodio, lo primero estuvo bien, estuvo padre. Incluso la primera sorpresa de giro de personaje que pasó en que un minuto estuvo padre. A mí me gustó, insisto, tenía potencial. Pero no terminó bien, no sé, no. Y es que ni siquiera siento que hayan sido los efectos especiales tanto, o sea, es todo. La historia, como dice Claudio, o sea, no hubo concordancia, ¿no? Donde tú decías que tienen que ver las ratas con la iglesia negra, que cómo se relacionan estas dos, qué pasa aquí, no sé,
No supieron darle un buen giro a la historia. A mí me sorprende cómo él mismo no le da asco agarrar a la gente muerta por la desesperación de obtener lo que tiene. O sea, que ya llegó un punto donde él ya le vale de tantas veces que lo hizo. Y o sea, yo quisiera saber cómo él comenzó a hacer eso. Cómo empezó a su primera excavada. Yo digo que se debe más bien a lo de la adrenalina, ¿no? O sea, de que de Sí, la o sea, de ver adrenalina, muertos. sí, que la tenga al 100% y pues ya llegue un punto en el que pues sí, le da igual o le valga. Pues sí, ¿a alguien más le gustaría añadir algo más? Yo creo que ya se dijo todo lo que tenía que decir de este capítulo. Creo que todos concordamos en que no nos gustó. Creo que ya le tiramos suficiente hate. Pero pues bueno, entonces sí, Ya entendimos que no les gustó el capítulo, por favor. el profe en la rúbrica nos va a poner, hicieron mucho énfasis en que no les gustó el capítulo. Pero pues bueno, creo que sí se entendió que no nos gustó. Yo creo que usted Esperemos tampoco, el profe. profesor concuerde con nuestra Va, va, postura. va a decir, pero a mí se me gustó. No, pero bueno, entonces yo creo que sin nada más que añadir, pues damos por finalizado nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por vernos. Despídense. Muchas gracias. Espero Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Y nos vemos.